Bienvenidos. La Ciénaga de Paredes es un lugar que se encuentra ubicado entre el municipio de Sabana de Torres y Puerto Wilches en Santander, Colombia. Hoy hemos invitado al biólogo Fran Carlos Vargas Tangua, quien nos va a hablar de unos seres humanos maravillosos quienes habitan este bello lugar y protegen una de las 4 especies, oigan bien, una de las 4 especies de manatís que existen en el mundo y las tenemos aquí en Santander, la Triquecus manatus manatus. Veamos bien esta primera parte que nos habla de una lección de inteligencia y de vida. Cada año, como le digo, más o menos por la época de marzo, la ciénaga baja mucho su nivel y la gente quiere a sus manatíes como si fueran hijos. Entonces sucedió una cosa muy especial. Por esos días estamos buscando que la ciénaga tuviera un poquito más de profundidad y entonces empezamos a buscar cómo contratar personas para que nos ayudaran a hacer, como ahondar la ciénaga, el cuerpo de agua donde ellos iban a estar. Y una mujer embarazada dijo, no, yo también trabajo, yo puedo palear, y ella se metió a la ciénaga con todos nosotros y empezó a palear para poder hacer más profundo el área, y resulta que ella notó que un manatí vino muy cerquita de ella y la rozó, pero usted sabe que, como le acabo de decir, es un animal que puede pesar media tonelada, hasta 1 tonelada, es muy grande, y ella estaba embarazada. Entonces ella dice que el animal pasó cerca de su vientre y la rozó. Generalmente esto no sucede, entonces muchos presentimos, y la señora nos confirmaba su sensación de que el manatí se hubiera dado cuenta que ella tenía en su vientre una vida. Por él. Sí, tenía en su vientre una vida y estaba como agradeciendo esa relación del trabajo que ella hacía por la vida del manatí, pero como si el manatí hubiera también sabido que ella tenía en su vientre una vida que venía. Y seguramente pues esa nueva vida que viene, ese nuevo hijo, va en los próximos años también a ayudar al mantenimiento de ellos en la ciénaga. ¿Verdad que esta lección de vida que nos dan los manatís debemos imitarla? Pero, ¿realmente quiénes son estas personas a quienes Dios le ha encomendado esta maravilla de la naturaleza? Tal vez de lo más importante, aparte de los manatíes, es la población que allí vive. Entonces usted pregunta por hombres y mujeres y demás. Son primero que todo sabaneros, son hombres y mujeres de río que no tienen tierra, que tienen agua, que tienen ciénaga, que tienen caño. Caño los llaman ellos allá al río, como el río Peruétano o caño peruétano. Y en esa ciénaga, en ese cuerpo lacustre, en las comunidades que allí viven, son hombres y mujeres muy pobres, pero hombres y mujeres gallardos, entregados por la vida. Son de color, porque el sol es fuerte. Son niños decididos a ser niños de ciénaga, niños entregados a favorecer su hábitat. Y los hombres y mujeres, muchos de ellos son ancianos, pero a pesar de que ya no tienen las fuerzas de la juventud, pueden hacerse a una canoa y hacer por 2 horas remo hasta que llegan al sitio donde están los manatíes y los alimentan. Y todos ellos, sobre todo grandes seres humanos que han aprendido a través del manatí que la vida se hace a través del desarrollo de la paz. Entonces, la paz es un elemento fundamental que trajo el manatí para la ciénaga de Paredes. Era un área roja de una zona donde había violencia y donde ahora lo que hay es un remanso de paz y una gran oportunidad para la vida humana y para la vida de los manatíes. Más que un ejemplo de vida de estas personas para nosotros los colombianos, es un ejemplo de vida para el mundo entero. El biólogo Fran Vargas lo describe de la siguiente manera. Miremos hacia la ciénaga y que miremos hacia las comunidades que hay ahí y que tengamos un gesto de agradecimiento con ellos por la vida que han forjado, por el ejemplo que han dado de paz y de humanismo que han entregado a esta tierra. Santander debe estar orgullosa de su ciénaga de Paredes y debe estar orgullosa de sus gentes de la ciénaga de Paredes. Allí todos son líderes, mujeres, hombres y niños hacen por la vida y nosotros aprendemos de ellos. Más que ellos aprender de nosotros, hemos ido a aprender de ellos en la ciénaga de Paredes. Quienes sientan amor y pasión por estas ciénagas y por estos animales y por esta vida que allí se vive, podamos ir y conocer y poder aportar nuestro grano de arena al mejoramiento de ese hábitat. Fascinante lo que nos explica el biólogo Fran Vargas. Sé que hay muchos interesados en estudiar esta carrera, la biología. Para cautivarlos aún más, veamos de dónde vienen los manatís, cómo llegaron a la ciénaga de Paredes, qué variedades existen y cómo se reproducen.
Se supone que las ciénagas no tienen entrada de agua. O sea, ¿cómo llegaron estos manatís aquí? Bueno, Hugo, es que no todas las ciénagas no tienen entrada de agua, hay diferentes tipos de ciénagas. Esta ciénaga es una ciénaga tipo 3, tiene una quebrada que la llena. La ciénaga, un caño por donde sale el agua, se llama caño periuretano, el canal de entrada se llama quebrada cristalina, y la cristalina llena la ciénaga de paredes. La ciénaga de paredes saca sus aguas por el caño periuretano, este va al río Lebrija, y el río Lebrija se une al río Magdalena. Los manatíes llegaron a la ciénaga de paredes hace tal vez unos 12.000 años, tal vez, y llegaron a la ciénaga de paredes por el río Magdalena, entraron y se quedaron a vivir en la ciénaga de paredes. Se salvaron. Sí, entonces, pero eso es lo importante, porque en Santander entonces tenemos una de las 4 especies de manatíes que existen en el mundo. Hay un manatí que se llama el Triquecus manatus senegalensis, que vive en Senegal, en las costas de África, en Senegal. Y el otro manatí es el manatí antillano o del Caribe, que vive en Miami, y el que vive en Cartagena, sí, por el lado de Cartagena. El otro Triquecus manatus, que es el Triquecus que vive en la ciénaga de paredes, se llama Triquecus tri, significa 3 quecus uñas, 3 uñas, y manatus significa con tetas. Entonces es un 3 uñas con tetas, y es un animalito que deriva de la familia de los elefantes, o sea, procede evolutivamente de los elefantes. Por eso es así grandote, inmenso. Y las uñas son como las uñas de los elefantes. Entonces se llama Triquecus manatus. Y tiene mamas, tiene tetas para amamantar a sus crías como los mamíferos. Entonces ese Triquecus manatus es el que vive en nuestra ciénaga de paredes. Pero en el Amazonas colombiano hay otro también que llegó hasta por allá y se quedó allá y desarrolló toda una especie que se llama Triquecus manatus latirostris. Latirostris significa que el rostro está abajo, agachadito, y él le gusta comer mucho de las zonas bajas de los donde están las quebradas, donde viven, los ríos donde vive, y es un animal también muy querido y muy cuidado en el Amazonas. Entonces nosotros en Santander tenemos uno de los 4 especies de manatíes que hay en el mundo. Se imagina, entonces tenemos una gran fortuna, una enorme riqueza, y hay que trabajar por ellos y no dejarlos morir. Entonces es por eso que yo hago la invitación de que lo conozcamos, además que, por ejemplo, él pare una cría más o menos cada 3 años, es de una sola cría. La cría cuando nace puede tener 150 kilos cuando nace. Es inmenso, dura 13 meses de gestación, y la mamita, para poderlo tener, tiene que madurar hasta los 7 años. Imagínense, si llegamos a matar una de ellas, pues obviamente tenemos que esperarnos 10, 12 años para que una de esas hembras pueda tener una cría. Y en marzo ellos se aparean, y el apareamiento es de la cosa más maravillosa que hay en el mundo, porque los manatíes respetan el momento del apareamiento mucho. Si la hembra elige un macho, es con ese macho, y los otros machos que hayan tienen que hacerse a un lado, y ellos no pelean para nada por el apareamiento. Ellos saben que sencillamente el mejor debe aparearse para que los hijos sean los mejores posibles y puedan entonces tener oportunidad de sobrevivencia en esas condiciones en la ciénaga. En el río Magdalena aún existen algunos manatíes. En el pasado se les cazaba cruelmente para consumir sus carnes. Habían quienes decían que tenían 7 sabores distintos. ¿Existen fundaciones u organizaciones que propendan por ellos, por los manatíes? En el río Magdalena, en Colombia, todavía hay un manatí. Lo que pasa es que ya no tenemos un número de individuos como más o menos hace 30, 50 años, ¿no? Pero los pocos que quedan buscaron refugios, porque el río Magdalena igual tiene una altísima contaminación. Hay varios factores que contaminan el río Magdalena. Claro, por ejemplo, en Barranca Bermeja hay una cosa importante que es el tema del petróleo. Hay unas actividades que hacen que el río Magdalena se contamine por actividades de hidrocarburos, por actividades de producción de gas, y además obviamente porque en muchas ciudades como Barranca Bermeja se le da la espalda al río y se contamina el río. Entonces todo esto hace que el animal pues busque alternativas, y las alternativas son los cuerpos de hídrico paralelos al río Magdalena en estos ecosistemas. Entonces los caños como el caño periuretano son el hábitat alternativo para el manatí. ¿Qué podemos hacer por ellos? Definitivamente ya, afortunadamente, desde el tema educativo se ha trabajado mucho, y ya no se busca el manatí para sacrificio, para matarlo para alimentación humana.
porque se decía que la carne de manatí tenía 7 sabores y que esto hacía bastante atractivo al manatí como alimento, además le daban condiciones afrodisíacas. Eso tiene, de alguna forma tiene una razón con el tema del apareamiento, porque es chistoso una parte importante. El manatí cuando se aparea, que el macho con la hembra hacen, el manatí más o menos en una hora puede tener 50 apareamientos. Entonces obviamente eso llamó la atención de los hombres y mujeres de la parte del río, y ellos entonces creían que obviamente sus facultades de carácter, de sus capacidades reproductivas de manatí iban a ser también para los hombres y mujeres de las ciénagas y comían su carne. Esto obviamente no es cierto, y afortunadamente el sacrificio, que era una cosa brutal que se hacía con el manatí, terrible, se hacía con el manatí, una cosa que era espantosa, taponaban la nariz, los nares del manatí con papel periódico o con plástico, ahogando al manatí, y luego lo arponeaban, y esto era, pues, es muy triste porque es un animal que es absolutamente pacífico, no tiene enemigos naturales y demás. Hoy en día tenemos unas campañas que llaman campañas de adopción de manatíes. Estas campañas no se han dejado nunca hacer, y los líderes de la Ciénaga de Paredes son personas que están promoviendo siempre este tema, desde el Cabildo Verde Sabana Torres y la Fundación Pro Eco Manatí. Todos promueven lo que se llama la adopción de manatí. Si usted quiere ayudar a un manatí, adopte un manatí. Entonces, ¿qué significa adoptar un manatí en la Ciénaga de Paredes? Significa, por ejemplo, adoptar a un niño para que se pueda educar, un niño de la Ciénaga de Paredes, para que se eduque, para que pueda llegar un día a ser un gran ingeniero y pueda ir y prestar ayuda y colaboración a la Ciénaga de Paredes, cuidando el ecosistema y cuidando a la biodiversidad de este hermoso lugar. Entonces es una maravilla poder seguir con el propósito de hacer la adopción de manatíes y poder llevarles a ellos muchas posibilidades desde el punto de vista de la ayuda a la comunidad que cuida el manatí. Ayudando a la comunidad, ayudamos al manatí. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para proteger su hábitat, el alimento que ellos consumen para su dieta, y qué podemos hacer por los habitantes que cuidan de ellos? Realmente en este momento hay un comportamiento de ellos. En la época de invierno, en este momento, por ejemplo, la ciénaga tiene alrededor de 4 metros de profundidad en promedio. Entonces ellos están muy bien ahí, viven tranquilamente, esporádicamente uno puede ver los nares de ellos asomar en la superficie, y es una costumbre normal de su fisiología, pero en época de verano es cuando tenemos la problemática. Entonces, lo que va a suceder seguramente es que cada año la problemática se va a agudizar para el tiempo seco, sobre todo cuando hay fenómeno del Niño, y donde las aguas pueden caer abruptamente los niveles en la ciénaga, y además, si a esto se le va a unir los problemas de contaminación por hidrocarburos, por los poliductos que hay en la zona que se revientan y pueden contaminar con hidrocarburos la ciénaga, ocasionándole daños al manatí o al alimento del manatí, que entre otras cosas es el churrí o pasto trupillo, churrí, o también lo que llamamos mata de pato, Córnea crassipes, es el alimento del manatí. Pero todo este alimento se ensucia cuando los hidrocarburos contaminan la ciénaga. Si se contamina el pasto, pues ellos no comen pasto sucio, no les gusta, entonces sufren de hambre. Ellos pueden comer alrededor de unos 15, 20 kilos de pasto diario, necesitan para su dieta. Entonces, obviamente, cuidar la ciénaga, cuidar el ecosistema, cuidar la quebrada que abastece a la ciénaga es muy importante, pero, como le decía, es tan importante cuidar la ciénaga y al manatí como cuidar a la comunidad. Hay que cuidar a la comunidad de la Ciénaga de Paredes, a la gente que vive en el corregimiento del Cerrito y a la gente que vive en el corregimiento de Campo Duro en Puerto Wilches. Si los cuidamos y los ayudamos, ellos nos van a ayudar a mantener estable la vida de esta gran especie, de este gran patrimonio natural y cultural que tenemos nosotros los seres humanos. Los santandereanos nos deberíamos sentir muy felices porque tenemos elefantes, porque los manatís son de la familia de los elefantes, pero viven en el agua. Gracias, biólogo Fran Vargas, por acompañarnos. No, gracias a usted, Hugo, y para que sirva esto como un mensaje para las familias de los santanderianos, para que podamos a través de este mensaje mejorar, tener mejor calidad de vida y hacer un mensaje de paz y de alegría y de felicidad a nuestros hogares. Hemos llegado al final de este trabajo audiovisual. Espero que haya sido de su interés y hayan conocido sobre la situación de estos bellos elefantes de agua. Los esperamos en otra ocasión.